Hay tramos de carretera que no aparecen en los mapas. Kilómetros de asfalto que existen en los espacios vacíos, en las zonas donde la señal del GPS se desvanece y las brújulas enloquecen. Yo encontré uno de esos tramos. O quizás él me encontró a mí. Me llamo Isabel Morales. Trabajo como representante farmacéutica, lo que significa que paso gran parte de mi vida en la carretera. Hospitales, clínicas, consultorios, mi coche es mi segunda casa. O lo era, hasta aquella noche de febrero. Volvía de un congreso en Valdepeñas. Era tarde, casi las 2 de la madrugada, y una niebla densa comenzaba a formarse sobre el asfalto. Había tomado la Nacional para evitar peajes, una carretera secundaria que serpenteaba entre campos y pequeños pueblos dormidos. La radio iba y venía, captando fragmentos de música, noticias, de vez en cuando, extrañas interferencias que sonaban casi como voces distantes. Mi GPS indicaba que faltaban unos 180 kilómetros para llegar a casa. 3 horas más, quizás 4 con esa niebla. Decidí parar en la siguiente estación de servicio para tomar un café y despejarme. Según mis cálculos, debía haber una a unos 20 kilómetros. La había visto 1000 veces en ese trayecto. Fue entonces cuando noté el desvío. No lo recordaba de mis viajes anteriores, pero allí estaba, una salida a la derecha, pobremente señalizada. Un cartel descolorido indicaba, atajo hacia N301. 40 kilómetros. La N301 era mi ruta, y un atajo significaba llegar antes a casa, a mi cama. Sin pensarlo demasiado, giré el volante. El asfalto de la nueva carretera era más antiguo, más rugoso. La niebla se espesaba a cada kilómetro, formando figuras fantasmales que se deshacían bajo los faros de mi coche. La radio dejó de funcionar por completo, emitiendo solo un zumbido monótono que acabé apagando. Después de unos 15 minutos, me di cuenta de algo extraño. No había visto ni una sola señal desde que tomé el desvío. Ni límites de velocidad, ni indicaciones de curvas, nada. Y lo más inquietante, tampoco había visto otros coches. Ni en mi dirección ni en la contraria. Miré el GPS. La pantalla mostraba que estaba conduciendo por medio de la nada. Según el dispositivo, no había ninguna carretera donde yo me encontraba. Solo un espacio en blanco en el mapa. Estúpida tecnología, murmuré, intentando ignorar el escalofrío que recorría mi espalda. Seguí conduciendo, pendiente de cualquier indicación de que me estaba acercando de nuevo a la carretera principal. Pero lo único que veía eran kilómetros de asfalto negro, engullidos por la niebla, y ocasionales árboles cuyas ramas parecían dedos retorcidos arañando el cielo nocturno. Fue entonces cuando vi las luces. Débiles al principio, parpadeantes como estrellas moribundas. Luces rojas de posición. Un coche detenido en el arcén. Reduje la velocidad. Una parte de mí me decía que no me detuviera, que siguiera adelante. Pero podría ser alguien en problemas. Alguien como yo, perdido en esta extraña carretera. Era un viejo Seat Toledo de color oscuro. Sus luces de emergencia titilaban, proyectando destellos rojos sobre la niebla circundante. Me detuve unos metros más adelante y bajé la ventanilla. ¿Necesita ayuda?, grité. No hubo respuesta. El coche parecía vacío. Dudé. En circunstancias normales, jamás me bajaría del coche en una carretera desierta a esas horas, menos siendo mujer. Pero algo en aquella situación me empujó a hacerlo. Quizás la soledad de la carretera, la sensación de que éramos los únicos seres humanos en kilómetros a la redonda. Encendí las luces de emergencia de mi propio coche y salí. El frío me golpeó como una bofetada. La niebla se enroscaba alrededor de mis tobillos,
densa como humo. Caminé hacia el Toledo con pasos cautelosos. A medida que me acercaba, pude ver que el coche estaba en peor estado de lo que parecía inicialmente. La pintura estaba desconchada en varias zonas, como si llevara años expuesto a los elementos. Uno de los faros traseros estaba roto. Y cuando llegué a la ventanilla del conductor, vi que estaba cubierta de polvo por dentro, como si nadie hubiera conducido ese vehículo en mucho tiempo. Limpié un círculo en el cristal con la manga de mi abrigo y miré al interior. Vacío, tal como esperaba. Pero algo llamó mi atención. En el asiento del conductor había un mapa de carreteras desplegado. Un mapa de papel, de esos que ya nadie usa. Y sobre él, un bolígrafo rojo había trazado un círculo alrededor de un punto en la carretera donde yo me encontraba ahora. Un chasquido metálico me sobresaltó. Venía del maletero. Como si algo dentro golpeara la chapa desde el interior. Di un paso atrás, súbitamente consciente de lo vulnerable que era mi posición. Sola, de noche, en una carretera que ni siquiera aparecía en los mapas. El sonido se repitió, más fuerte esta vez. Un golpe seco, deliberado. Retrocedí hacia mi coche, sin apartar la vista del Toledo. Fue entonces cuando lo noté, la matrícula. No tenía números ni letras, solo una secuencia de símbolos que no reconocí. Símbolos que parecían cambiar y retorcerse mientras los miraba, como si estuvieran vivos. Volví a mi coche a toda prisa y arranqué, con el corazón latiendo en mis oídos. En el espejo retrovisor, vi cómo el maletero del Toledo comenzaba a abrirse lentamente. Me negué a mirar más y pisé el acelerador a fondo. Conduje durante lo que me parecieron horas, pendiente del retrovisor, temiendo ver faros que me perseguían. Pero la carretera detrás de mí permaneció tan vacía como delante. Solo niebla y oscuridad. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de gris, la niebla empezó a disiparse. A lo lejos pude ver un cartel, N301, 5 kilómetros. El alivio me inundó como una ola. Estaba volviendo a la civilización, a la normalidad. Lo que fuera que había pasado durante la noche, ese extraño desvío, el coche abandonado, pronto quedaría atrás, como una pesadilla al despertar. Pero entonces vi la gasolinera. Una estación de servicio antigua, con solo 2 surtidores y un pequeño edificio de ladrillos. No era la moderna estación con tienda 24 horas que yo esperaba. Esta parecía sacada de los años 80, con un letrero descolorido que apenas se mantenía en pie. Necesitaba repostar, así que me detuve. No había nadie a la vista. El lugar parecía abandonado, aunque las luces dentro del edificio estaban encendidas. Bajé del coche y me acerqué al surtidor. Fue entonces cuando lo vi, un pequeño mapa pegado al lateral de la bomba de gasolina. Un mapa de la zona con rutas marcadas. Y entre ellas, trazado con rotulador rojo, un desvío que no aparecía en ningún otro mapa. El mismo que yo había tomado. Junto al mapa había fotografías. Pequeñas instantáneas en blanco y negro granulado. Eran fotos de coches. Docenas de ellos, todos detenidos en el mismo tramo de carretera donde yo había visto el Toledo. Y en cada foto, un círculo rojo marcaba la matrícula. Mi estómago se contrajo con un presentimiento terrible. Busqué entre las fotos, temiendo lo que podría encontrar. Y allí estaba, mi coche. Mi matrícula rodeada en rojo. La foto estaba fechada, 17 de febrero de 1997. 28 años atrás. Una risa seca sonó detrás de mí. Me giré, sobresaltada. Un hombre mayor, con un mono de gasolinero manchado de grasa, me observaba desde la puerta del edificio. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas,
como grietas en tierra seca. Veo que encontró nuestro atajo, dijo con voz áspera. Pocos lo hacen. Menos aún vuelven para contarlo. ¿Qué es este lugar?, pregunté, intentando que mi voz no delatara el miedo que sentía. ¿Por qué mi coche está en esa foto? Eso es imposible. El hombre se limitó a sonreír, mostrando una dentadura incompleta y amarillenta. El tiempo es diferente en esa carretera, señorita. Como un río con remolinos. A veces te atrapa, te hace dar vueltas. Te hace volver al mismo punto una y otra vez. Se acercó cojeando y señaló el mapa con un dedo manchado de negro. Esta carretera no existe en los mapas porque no está siempre ahí. Aparece y desaparece. Como el río, entiende. Y los que conducen por ella, bueno, algunos salen. Otros se quedan atrapados. ¿Atrapados?, repetí, sintiendo un nudo en la garganta. Atrapados en el tiempo. Condenados a conducir el mismo tramo eternamente. A detenerse en el mismo punto. A esperar a que alguien más tome su lugar. Retrocedí un paso, intentando procesar lo que estaba escuchando. ¿Y los coches que se ven en la carretera? ¿Cómo ese Toledo que vi? La sonrisa del hombre se ensanchó, volviéndose casi depredadora. No son coches, señorita. Ya no. Son contenedores. Para lo que queda de sus conductores después de años en la carretera. Mi mente voló al maletero abriéndose lentamente. Al ruido metálico, como algo golpeando desde dentro. Pero usted ha salido, continuó el hombre. Por ahora. La carretera la ha dejado ir. ¿O eso cree usted? Miré a mi coche, de repente insegura. ¿Era realmente mi coche? ¿Era yo realmente la misma persona que había iniciado ese viaje? ¿Qué quiere decir?, susurré. El anciano se acercó más, hasta que pude oler su aliento a tabaco y algo más antiguo, más putrefacto. Mire su matrícula, señorita. Míréla bien. Con un escalofrío recorriéndome la espalda, me giré hacia mi coche. La matrícula. Mi familiar matrícula que había visto 1000 veces sin prestarle atención. Los números y letras ya no estaban allí. En su lugar, los mismos símbolos retorcidos y cambiantes que había visto en el Toledo abandonado. Nadie sale realmente de la carretera, murmuró el anciano detrás de mí. Solo cree que ha salido. Pero la carretera siempre te encuentra de nuevo. Te llama. Te atrae. Después de todo, ahora eres parte de ella. Me giré bruscamente, pero el hombre ya no estaba allí. Ni él, ni la gasolinera decrépita. Solo mi coche en un arcén vacío, sin nada más que campo abierto a mi alrededor. El GPS volvía a funcionar. Indicaba que estaba a solo 50 kilómetros de casa. En una carretera perfectamente normal, perfectamente cartografiada. He llegado a casa hace unas horas. Todo parece normal. Mi apartamento, mis cosas, mis fotos en las paredes. Pero algo ha cambiado. Algo en mí. O quizás todo alrededor de mí. A veces, cuando me miro en el espejo, veo algo diferente en mis ojos. Un destello, un cambio fugaz, como si algo más me observara desde dentro. Y cuando miro por la ventana, la calle parece incorrecta. Los edificios demasiado altos, los coches demasiado brillantes. Como una imitación casi perfecta de la realidad que conocía. Sé que tendré que volver a salir a la carretera pronto. Mi trabajo lo exige. Y sé, con una certeza que me hiela la sangre, que volveré a encontrar ese desvío. Que la carretera me está esperando.
que esta vez no me dejará salir. Así que si viajas de noche y ves un desvío que no recuerdas, un atajo tentador cuando estás cansado y solo quieres llegar a casa, sigue de largo. No importa lo que te prometa, lo que te muestre. Porque hay tramos de carretera que no aparecen en los mapas por una razón. Y si ves mi coche, un Volkswagen Passat gris, detenido en el arcén con las luces de emergencia encendidas, no te detengas. No intentes ayudar. Solo conduce lo más rápido que puedas. Porque lo que verás si te acercas ya no seré yo. Ya no soy yo. La carretera me está llamando. La escucho en mis sueños. Y sé que pronto tendré que responder. Nunca he contado esta historia públicamente. Durante 3 años he intentado convencerme de que lo que viví en el Hotel Monteclaro fue producto del estrés, del cansancio, o quizás de algo que comí. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, sigo viendo esas sombras deslizándose por las paredes. Sigo escuchando esos susurros. Era un viaje de negocios como cualquier otro. Llegué tarde al hotel, casi a medianoche. Un edificio antiguo pero bien conservado, de esos con personalidad. El recepcionista apenas levantó la mirada cuando me registré. Habitación 307. Tercer piso, al final del pasillo. El ascensor está a la derecha, me dijo con voz monótona, desinteresada. Recuerdo que me extrañó su insistencia en recalcar al final del pasillo. Como si quisiera asegurarse de que entendía exactamente dónde estaría durmiendo esa noche. El ascensor era uno de esos modelos antiguos, con puertas de rejilla que debías cerrar manualmente. Chirrió todo el camino hasta el tercer piso. Al salir, el pasillo se extendía frente a mí, iluminado por una luz amarillenta que parpadeaba cada pocos segundos. No sé por qué, pero mientras caminaba por ese pasillo, sentí una opresión en el pecho. Como si el aire se volviera más denso con cada paso. Cuando por fin llegué a la 307, la puerta estaba ligeramente entreabierta. Lo primero que noté al entrar fue el frío. No un frío normal, sino una sensación gélida que parecía venir de las paredes mismas. Encendí todas las luces y revisé el baño, el armario, debajo de la cama. Todo estaba en orden, pero algo no se sentía bien. Intenté dormir, pero el sueño no llegaba. Las 3 de la madrugada, y yo seguía mirando al techo. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. 3 golpes. Claros y precisos. Venían de la pared que compartía con la habitación contigua. Miré el reloj, 3:07 de la madrugada. Pensé que sería otro huésped, así que lo ignoré. Pero 7 minutos después. Exactamente a las 3:14. Y luego a las 3:21. Siempre 3 golpes, siempre con 7 minutos de diferencia. Demasiado preciso para ser coincidencia. Me levanté para comprobar si venían realmente de la habitación de al lado. Apoyé el oído contra la pared, y fue cuando lo escuché. Un susurro. Una voz apenas audible. Sé que estás escuchando. Me aparté de la pared como si quemara. Estaba a punto de llamar a recepción cuando noté algo que me heló la sangre. La puerta del baño, que estaba cerrada, ahora estaba abierta. Y estaba seguro, completamente seguro, de haberla dejado cerrada. Decidí que tenía que salir de allí. Cogí mi teléfono para pedir un taxi y fue cuando vi la notificación. Un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí. La puerta de la habitación 308 siempre está abierta. Solo tienes que mirar. La habitación 308. La contigua a la mía.
¿De dónde venían los golpes? No sé qué me poseyó en ese momento. En vez de salir corriendo, me encontré abriendo la puerta de mi habitación, mirando hacia el pasillo vacío. La puerta de la 308 estaba justo allí. Y efectivamente, estaba entreabierta. Lo que vi dentro de esa habitación estaba vacía. Completamente vacía. Sin muebles, sin cortinas. Solo paredes desnudas. Y en el centro, en el suelo, un pequeño objeto brillaba bajo la luz del pasillo. Me acerqué despacio. Era una llave de habitación. La recogí y vi el número inscrito, 307. Mi habitación. Cuando volví a mi cuarto, con la llave aún en la mano, mi maleta ya no estaba donde la había dejado. Ahora estaba en el centro de la habitación, abierta, con mi ropa cuidadosamente doblada sobre la cama. Bajé a recepción inmediatamente. El recepcionista era diferente al que me había atendido antes. Le conté sobre los ruidos, sobre la puerta abierta de la 308, sobre el mensaje en mi teléfono. Él me miró fijamente antes de responder. Señor, el hotel no tiene una habitación 308. El tercer piso solo tiene 6 habitaciones, de la 301 a la 307. Siempre ha sido así. Insistí. Le mostré mi teléfono con el mensaje, pero cuando miré la pantalla, el mensaje había desaparecido. Le mostré la llave que había encontrado, pero al abrir mi mano, ya no estaba ahí. Cambié de habitación esa noche. La 215. Dormí con las luces encendidas. A la mañana siguiente, mientras hacía el check-out, pedí ver el registro de huéspedes de la noche anterior. El recepcionista, tras dudar un momento, giró la pantalla hacia mí. La habitación 307 aparecía como no ocupada. Según el sistema, yo había estado durmiendo en la habitación 308. Una habitación que no existía. Investigué sobre el hotel cuando regresé a casa. No encontré nada extraño en su historia oficial. Pero en un foro de viajeros, en un hilo casi olvidado, alguien mencionaba algo sobre el Monteclaro. Sobre cómo, cada pocos años, un huésped desaparecía sin dejar rastro. Siempre de la habitación 307. Hace 3 días recibí otro mensaje. Del mismo número desconocido. Solo decía, la reserva para su habitación 308 hectáreas sido confirmada. Le esperamos pronto. No he vuelto a dormir desde entonces. A veces me despierto en mitad de la noche, y podría jurar que escucho 3 golpes en la pared. Siempre a las 3 y 7 de la madrugada. Y lo peor es que, creo que una parte de mí quiere volver.